Entonces, ahí estamos. Bienvenidos sean todos, pues vamos a iniciar hoy nuestra actividad y lo primero que les quiero pedir es que vamos a observar este primer videíto. Necesito que por favor tomen nota de todo lo que aparezca en el video y luego lo vamos a analizar en un espacio rapidito en clase, ¿verdad? Por favor. Así es que bienvenidos sean y... Sí. Perdone, soy Cintia. Solo quería avisar de que tengo algunos problemas con la señal de internet, entonces... Puede ser que en algún momentito abandone la señal por ahí, nos abandone, Sí, pero regresa. es que lo escucho entre cortado, no lo escucho muy bien. No sé si usted me escucha muy bien. Sí, yo sí la escucho claro. Ah, bueno, muchas gracias. Vaya, muy bien, para servirles. Entonces, estamos, pues. Entonces, iniciamos. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. ¿Comentarios? Buenos días, ¿andan por ahí o no andan por ahí? Muy buen video, licenciado. Aquí andamos. Buenos días, muy bien. A ver, buenos días. A ver, alguien que quiera un comentario así rapidito sobre el video. ¿Alguna referencia? ¿Qué les hizo pensar? ¿Qué creen? ¿Habrá algún caso así actualmente en el colegio o no? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, con lo que usted se refería a que un caso actualmente, al menos yo trabajo con un niño con un problema de aprendizaje. Yo soy maestra sombra de él, bueno, era maestra sombra, ¿verdad? Cuando todo estaba normal en el colegio, entonces yo siento que si uno pone de su parte y trata de ayudarlos, todo se puede porque al menos son 20 niños y está la maestra titular y yo soy la que lo apoyaba a él y todo y siento que
o sea, él cuando entendía muy bien y todo, solo hace falta un poquito más de dedicación y paciencia para que ellos logren los objetivos y sus metas, porque si uno se los va a quitar y los va a frenar, es ahí donde empezamos con un retroceso, únicamente. Gracias, Verónica. Excelente, qué lindo Freddy, comentario. Sí, Glendy. Cindy, pues desde mi punto de vista, yo siento que eso fue lo más injusto que pudieron haber hecho con el niño, ya que ahí sí que nadie, ninguna directora ni director tiene derecho a expulsar a nadie por el simple hecho de poseer diferentes capacidades que los demás. Y soy de la idea que si un niño tiene esas capacidades diferentes, es mucho mejor que se relacione con los demás, porque incluso no solo lo ayuda a que se desenvuelva, sino que también como que pierda ese miedo, ¿verdad? Que por reprimirlo muchas veces tiene. Entonces es mejor que se relacione, que interactúe con los demás y va a ver que eso será un cambio en el niño y obviamente en la familia del niño, ¿verdad? Correcto. Gracias, Glendy. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más que desee participar? Lilian. Yoli. Lilian, ¿escuchamos? Podríamos resaltar también la actitud de la madre del niño, cómo ella supo aprovechar también ahí sí que esa circunstancia para ayudar a su hijo, ¿verdad? Yo creo que es una actitud que también como docentes podemos adaptar ante esas circunstancias. Excelente, Lilian, muchas gracias. Darolin. A mí me parecía, perdón, creo que le quité el turno. Sí, Alison. Está bien, Alison, vamos. Okay. Vamos a escuchar. Perdón, sí me parecía interesante el hecho de que el video, por la época que está ambientado, ¿verdad? Como que ya era de los años atrás, y yo no sé si hacían referencia a Thomas Edison, pero, por ejemplo, cómo ha sido también el avance de la educación, ¿verdad? Que hoy en día se supone, o sea, podríamos decir que los maestros ya deberíamos de estar capacitados para identificar que no es que un niño no sea capaz, sino que más bien tiene una capacidad diferente a la de los demás, ¿verdad? Entonces, como decía nuestra compañera que es maestra Sombra, es cuestión de ir adaptando la educación, ¿verdad? El entorno educativo a estas capacidades que podrían presentar los alumnos, que no siempre van a ser las esperadas, pero no quiere decir que no sean las suficientes para que ellos tengan un desarrollo integral. Excelente, Alison. Gracias. Hoy sí, Darolin anda por ahí. Gracias, y casi que lo dijeron las compañeras, ¿verdad? Pero el video fue muy bonito porque la verdad es que yo siento que como docentes tenemos que tener nosotros mucha paciencia, ¿verdad? Para poder apoyar a los niños que tienen capacidades diferentes. Y así como la mamá, ella pues no le dijo nada al niño, ¿verdad? Sino que al contrario, le dijo que ella tenía que apoyarlo en casa. Entonces fue muy interesante eso, y nosotros como docentes tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Excelente, gracias, Darolin. Vean, sí, como lo dijo Alison con mucha claridad, ¿verdad? El video relata la verdadera historia de Thomas, ¿verdad? Thomas Alva Edison, ¿verdad? Que vean cómo es la vida, ¿verdad? Que se convirtió en un científico muy renombrado, ¿verdad? Inventor de muchas situaciones, ¿verdad? Y de una situación tan importante como lo es la electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo conocer su verdadera historia? ¿Cómo fue rechazado en el colegio asumiendo de que era una persona que no tenía las capacidades mínimas que se requerían para poder aprender, según los maestros de ese tiempo? Ahora, vean, yo me cuestiono algo así muy detenidamente. Ahorita, en este tiempo que estamos viendo, tal vez no ahorita en el tiempo de pandemia, porque es todavía más complicado, ¿va? Pero antes de que surgiera la pandemia, si nosotros actuábamos en algún momento de esta manera, en cualquier colegio Jesús nos colgaba, ya a partir de hace algunos años, ¿verdad? De algunos años para atrás, los derechos humanos, la ley Pina, híjole, hay un montón de situaciones, ¿verdad? Que defienden ya a los chicos, ¿verdad? Y que no nos permiten en ningún momento, ¿verdad? Poder actuar de esta manera. Sin embargo, vean, sí existen estas situaciones todavía, así muy
encubiertas, podríamos decir, en el hecho de que a veces yo descubro que hay algún mi estudiante que le cuesta más y entonces en algún momento llega a quedar en mí como, "Ay, es que este es el patojo que más trabajo me da, ¿verdad? Este es el patojo que más requiere de atención y entonces lo voy tratando de aislar poco a poco y es realmente lo que está pasando como lo que veíamos en el video, pues, ¿verdad? Cuando yo no realmente pongo de mi parte y trato de buscar las estrategias o los medios para poderlo ayudar, ¿verdad? Me gustaría conversar un momentito con Verónica, el ver si ella nos puede compartir un poquito más, hasta donde ella pueda, ¿verdad? Por supuesto, en su experiencia como maestra sombra. Vean, fíjense que en alguna oportunidad en el colegio, una madre de familia se acercó ahí con nosotros al colegio y empezó a averiguar, ¿verdad? Que ella necesitaba trasladar a su hijo para el colegio. Y el niño pues es autista, ¿verdad? Y ella con mucha claridad nos llegó a informar, ¿verdad? Miren, perdonen, yo no sé si ustedes me puedan recibir a mi hijo o no. La primera pregunta que hizo me dejó un poco en desconcierto, ¿verdad? Y me dice si lo podíamos recibir. Entonces yo le expliqué, mire, legalmente nosotros no le podemos negar la inscripción a nadie, ¿verdad? Porque eso así tiene que ser. O sea, no podemos, legalmente no se puede. Aún el niño tenga una necesidad especial, ningún colegio se puede negar a darle la admisión al chico, porque eso está establecido en la ley, ¿me entiende? Bueno, pues seguimos conversando con la señora y pues me empezó a plantear, mire, ahorita está en un colegio, él es muy inteligente, se sabe desenvolver, lo único que requiere de un poquito de más tiempo y de mayor dedicación para poder hacer las actividades que tiene. Entonces yo le empecé a conversar, mire, pues realmente que tengamos otro caso específico, conocido, declarado aquí en el colegio, pues no los tenemos, ¿verdad? Pero por supuesto estamos con apertura para poder trabajar. En eso a mí se me ocurrió comentarle lo de la maestra sombra, ¿verdad? Pero lo pensé, realmente no lo hice. Mire, lo que sí le quiero pedir es que no me vaya a mencionar usted que mi hijo necesita maestra sombra, me dijo. Porque yo no quiero hacer eso, me dijo. Yo he estado preparando a mi hijo y él tiene la capacidad para poder hacer las cosas sin tener una maestra sombra. Y la señora cambió completamente de actitud, como que ella ya estaba un poco hostigada, podríamos decir, en algún momento, ¿verdad? En el hecho de que, me imagino, en la mayoría de establecimientos donde estuvo o donde el chico se trató de desarrollar, siempre la presionaban con el hecho de llevar una maestra sombra. Ahora, esa es la pregunta para Verónica, ¿verdad? Ella que tiene la experiencia. Es lógico, ¿verdad? Que no va a tener la misma oportunidad el chico que no tiene maestra sombra, pero ¿qué piensa usted, Verónica? ¿Será realmente muy complicado para un chico que con estas necesidades trabajar solo, estar sin la maestra sombra? No, bueno, pues yo tanta experiencia no tengo porque yo me gradué el año pasado y este era mi primer año trabajando, pero mi jefa sí ya tiene bastantes años trabajando aquí en el colegio donde yo laboraba. Entonces ella me decía que con el niño que yo estaba se llama Willy. Entonces ella me decía que él siempre había tenido desde kinder acompañamiento de ella o de otra maestra. Ahorita está en segundo primaria y me decía que el otro año él ya no iba a tener acompañamiento, por lo que también ellos tienen que aprender a desenvolverse solos. Entonces yo siento que sí es buena la maestra hasta cierta edad, porque si no luego se acostumbran y ya no se van a poder desenvolver solos. Eso era lo que más me decía ella, que el otro año ya solo iba a ser por periodos o por algunos cursos que más le costaban o algo así, y poco a poco iba a ir dejando a la maestra sombra de lado, porque si no, él se iba a acostumbrar y no iba a poder avanzar él mismo. Entonces yo siento que, no sé si le contesté bien la pregunta o mediante. Sí, excelente. Sí, muchas gracias, Verónica. Miren, todo va a depender de la situación del chico también, ¿verdad? No simplemente, recordemos que miremos nuestra manita, todos nuestros dedos son diferentes, ¿verdad? Igual en las personas, todos somos diferentes, aún tengamos capacidades
parecidas, pues, ¿verdad? Pero, sin embargo, siempre tenemos diferencias, ¿verdad? Entonces, van a haber algunas personas que sí requieren de acompañamiento de una maestra sombra, ¿verdad? Y van a haber algunas personas que ya no van a requerir del acompañamiento de una persona, ¿verdad? Eso es lógico. Miren, hay chicos que aún estando en cuarto o en quinto bachillerato todavía requieren de acompañamiento de una persona, ¿verdad? Por diferentes razones, porque realmente la necesitan o porque a veces también los papás no tienen el tiempo. Ahí sí que les hablo con mucha claridad. Hay papás que en ocasiones no tienen el tiempo, ¿verdad?, para poder atender a sus hijos o no los quieren atender ellos directamente, tienen los recursos económicos y prefieren contratarle a una persona que funcione con ellos como una persona sombra, ¿va? Entonces, así es como se dan estas situaciones reales en nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, la siguiente parte muchas gracias a todos los que participaron, les agradezco mucho, ¿verdad? La siguiente parte es, les voy a compartir un pequeño documento chiquitito, pequeñito, aquí por medio vamos a ver si lo puedo subir aquí. Aquí estamos. Por medio del chat, ya lo subí. Háganme el favor, descarguemos ese documento todos, por favor. Es un documento que está formado por tres paginitas rapiditas. ¿Ya lo tienen todos? ¿Escucho? ¿Sí? ¿Ya todos lo tienen? No, debería de estar ya en el chat. Aún no, Lick, creo que no. No, Lick, creo que solo lo cargó, pero no le dio enviar, Lick. Ahí en la flechita. Permítanme un segundito. Ya presioné la flechita, dijera aquel, pero no quiere. Vamos a ver, lo vamos a intentar de nuevo. Qué raro que no me lo quiera compartir. Permite visualizar el documento. ¿No lo permite visualizar? Bueno, permítame un segundo. Vamos a ver por dónde otro lado se los voy a compartir. por el grupo de WhatsApp si quieren. Correcto, ahí estoy ahorita cargando mi WhatsApp para podérselos compartir. Bueno, ya lo tenemos ahí por WhatsApp. Ahorita se los acabo de enviar, ¿verdad? Háganme el favor de revisar y descarguémoslo, por favor. Vamos a dar 5 minutos para que lo podamos leer. Eso sí necesito que lo leamos ahorita todos, ¿verdad? Para que vamos a dar 5 minutitos. ¿Ya todos lo vieron por WhatsApp? Ya, Lick. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Son 3 hojitas. Descarguémoslo, por favor. Y vamos a dar 5 minutos. Son las 12:08. Quiero que hagamos todos una pequeña lectura de este documento porque es interesante. Y luego nos volvemos a reunir 5 minutos aquí para que lo analicemos. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, démosle. Yo siempre lo voy a colocar aquí en pantalla por si a alguno le costó. Yo lo voy a ir leyendo poco a poco. Lo voy a ir corriendo. Para que no tengamos problema. ¿Por qué? De que alguno no pueda
no pueda accesar, ¿verdad? Ahí ahorita ya lo están viendo ustedes en pantalla. También, ¿verdad? Y ya lo pudieron haber descargado. Entonces vamos a dar unos 5 minutitos para que podamos trabajar en esto.
Muy bien, estamos de regreso ya. Creo que ya tuvimos el tiempo adecuado para hacer esta breve lectura, ¿verdad? Sobre qué son las necesidades educativas especiales. Comencemos, pues. El documento decía que manda. Bueno, perdón, estamos, ¿verdad? El documento decía en la primera parte que son las necesidades educativas especiales. ¿Qué referencia tenemos o qué entendemos nosotros por necesidades educativas especiales? Escucho por ahí. Dificultades en el aprendizaje o en el comportamiento de los chiquitos, digamos, o en jóvenes también. Sí. También mencionaba que podrían ser discapacidades, ¿verdad? Que le van a complicar el aprendizaje a los chicos, ¿verdad? En el sentido también económico, social, todo eso también lo Excelente. mencionaba. Sí, correcto, sí. Y otra de las cosas que mencionaba muy importante el documento es que es necesario que desde las instituciones educativas, ¿verdad?, se puedan valorar todas las necesidades de los niños para poder atenderlos de forma correcta. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y Entonces, también vean, mencionaba ajá, que el trabajo de los padres también era como estar atentos y preguntar sobre si el niño o el joven tenía alguna actitud como diferente al estar en el aula o cómo se comportaba y así. vean, esto es lo más importante, sí, gracias, Cintia. Esto es lo más importante. Recuerden que nosotros como padres de familia, bueno, ustedes, algunos, muchos de ustedes todavía son solteros, pero para los que ya somos padres de familia, somos la primera escuela, ¿verdad? Somos los que por primera oportunidad tenemos el acceso directo hacia nuestros chicos y deberíamos nosotros de ser los que descubramos estas situaciones. Sin embargo, yo les voy a mencionar, hay casos muy concretos, ¿verdad? En los que a veces el padre de familia se cierra en reconocer alguna falta de necesidad, o sea, alguna falta de acompañamiento especial para el chico. No reconoce que el chico necesita un apoyo especial para poder recibir la información con facilidad. Siempre ha pasado eso. Miren, yo no sé por qué. Bueno, seres humanos, ¿verdad? Como seres humanos comprendemos con mucha claridad que en ocasiones no queremos reconocer el hecho de que a nuestro chico tiene alguna situación diferente, ¿verdad? Hacia los demás. Y por eso es que nos cuesta a veces, pero principalmente es el padre de familia el que debe de reconocer estas situaciones, ¿verdad? Y muy comúnmente, ¿quién lo hace en casa? Muy comúnmente lo hace mami, ¿verdad? Porque mami es la que está más ligada o más pegada a los chicos o a la formación de casa de los chicos y ella es la que podría en algún momento descubrir. Pero sí hay un sinnúmero de necesidades, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos que ir anotando. La siguiente parte del documento menciona las necesidades educativas especiales y dice, cuando un niño o joven o adulto tiene necesidades educativas especiales, mostrará dificultades en, vayamos poniendo atención a esto, dificultades de aprendizaje, o sea, le cuesta aprender, ¿verdad? No tiene las mismas habilidades básicas que los demás, básicas. Hay muchos chicos que cosas básicas que no puede poner atención, no se le quedan las cosas, uno le dice las cosas y no, o sea, no hay ahí punto de vista, ¿verdad? Siguiente, dice, dificultades de aprendizaje específicas, problemas con lectura, problemas con escritura, problemas con comprensión de información, esas ya son necesidades específicas, ¿verdad? Necesidades sensoriales o físicas, dice. Discapacidad auditiva, o sea, el niño no escucha bien, ¿verdad? Discapacidad visual, el niño no ve bien. Y esto de la discapacidad visual, miren ustedes, a veces se nos pasa de mano, también se nos pasa de largo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han notado que hay varios chicos que a veces cuando tienen el problema visual,
Ni porque ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? O sea, ellos mismos se dan cuenta de que no ven bien y les gusta sentarse en la parte de atrás para comenzar. Y luego ahí están, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han notado, pero hay varios chicos que padecen de los problemas visuales y entonces tienen que forzar su vista y cierran así los ojos, ¿verdad? Se nota rápido cuando un chico está forzando su vista para tratar de ver. Esas son las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. Eso nos damos cuenta en casa. Sin embargo, a veces luchamos en contra de esas cosas. Miren, yo tengo un familiar, ¿verdad? Muy cercano a mí. Y él siempre que uno platicaba con él, va, y cuando quería agudizar su mirada, siempre cerraba los ojos, ¿verdad? Pero es un familiar cercano, pero no de tanta confianza, pero es muy cercano a mi esposa. Entonces yo le decía, pero mira, él debe de usar lentes porque no miras que forza la vista. Ya le dije yo, pero no hace caso, que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que al fin, pues un día lo vimos ya con sus lentes, ¿verdad? Entonces, eso pasa. A veces cuando ya somos adultos, porque nos da vergüenza, ¿verdad? Es que, ay, no, ¿cómo va a ser que yo voy a usar lentes? Si ustedes se dan cuenta ahorita, la mayoría de personas utilizan lentes para poder ver bien, ¿verdad? Para poder ver con mejor capacidad, ¿verdad? Pero sí, existen los momentos en los que a veces los chicos no quieren o no nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Porque a veces cuando son niños que están en primaria, los chicos a veces no pueden ver bien y ahí están forzando la vista, pero ellos no tienen todavía la capacidad como para decirle a papi y a mami, va, miren, perdonen, pero miren, yo creo que yo necesito lentes, yo necesito ir con un médico para que me evalúe y me coloque los lentes, ¿verdad? Esa es una situación que definitivamente la tiene que valorar ya un profesional y darse cuenta el papá, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. Sigamos. También representan problemas de comunicación para expresarse o entender lo que otros dicen. O lo que es ya más fuerte cuando presentan condiciones médicas o de salud, ¿verdad? Eso ya estamos entrando a otro rango más fuerte. Luego mencionaba pues que este tipo de chicos van a manifestar definitivamente un atraso en sus procesos de aprendizaje, ¿verdad? Independientemente de la necesidad especial que tenga. Ahí van a ir ustedes viendo cómo poco a poco vamos a ir avanzando y metiéndonos en este rollo de cómo podemos nosotros ir desarrollando ciertas estrategias en clase, ¿verdad? Para poder ir ayudando a estos chicos. ¿Cuáles recuerdan o alguien que tenga por ahí el documento que me pueda comentar algo sobre los principios básicos de las necesidades educativas especiales? ¿Cuáles mencionaron como principios básicos ahí en el documento? Licenciado. Sí, escucho. Los principios básicos que se deberá tener en cuenta y adaptar la enseñanza a las necesidades del niño, al ritmo del niño y al estilo de aprendizaje que él va a adquirir, y que la educación debe ser amplia, equilibrada y relevante. Correcto, excelente. Ajá, ¿qué más? ¿Sigo los demás o solamente con ese? Sí, si me hace el favor. Ok, los puntos de vista de los padres deberán tenerse en cuenta y los deseos del niño escuchados. Momentito ahí, Javier, por favor. Vamos a analizar este punto. Dice, los puntos de vista de los padres deberán de tomarse en cuenta y los deseos del niño escuchados. Vean, esto es como en cualquier enfermedad. Y me viene ahorita a la mente, por ejemplo, el momento en el que cuando descubrimos que mi papi estaba enfermo, ¿verdad? Que tenía un CA o un cáncer en el estómago, ¿verdad? Que fue una bomba para la familia porque sabíamos que era una enfermedad fulminante por la edad de mi papá. Él ya tenía 86 años cuando se le detectó el cáncer en el estómago, ¿verdad? Y el médico me hablaba con tanta claridad y me decía, mire, Freddy, me decía, lo más importante es tomar en cuenta al paciente. Nosotros no podemos actuar con él si su papá no sabe realmente qué es lo que tiene y qué es lo que se requiere para poderlo salvar o para poder intentar salvarlo, ¿verdad? Porque él es el dueño de su cuerpo y él es el dueño de su vida y él tiene el derecho de saber qué es lo que tiene y él nos tiene que dar la autorización para que nosotros trabajemos con él. Así es esto.
Así es esto también, ¿verdad? O sea, nosotros podemos descubrir una necesidad especial en nuestro chico, pero una de las cosas más importantes y principio básico, como lo dice aquí, es que el papá tenga conocimiento. O sea, tenemos que acercarnos a los papás y hacerles ver. Y ahí es donde vamos a tener el primer choque, porque puede ser que el papá esté muy agradecido y en verdad no lo haya reconocido, porque puede pasar que el papá no se haya dado cuenta, independientemente de la necesidad especial que tenga el chico, y nos agradezca mucho por la situación, ¿verdad? O, segundo aspecto, que el papá ya lo conocía, está contento porque el colegio lo reconoció y porque se le va a apoyar. Y tercero, cuando encontramos una negatividad y el papá no reconoce, no acepta que su niño necesite este proceso y no autorice que se le acompañe con algunas actividades especiales. Ahí empieza la lucha, ¿verdad? Realmente es muy importante que el papá esté de acuerdo, tenga conocimiento y también escuchar al niño, porque a veces no tenemos tacto para hacer las cosas. Yo sé que a veces los queremos ayudar, pero no tenemos tacto para hacer las cosas. Descubrimos que Javier, mejor no vamos a mencionar Javier para que Javier no se ofenda. Vamos a mencionar cualquier otro nombre. Vamos a suponer que está... que está Lucía, o que está Mariana, o que está Juanita en la clase, ¿verdad? Y Juanita le cuesta un poquito ver, y entonces somos tan faltos de tacto que somos aquel que, a ver, Juanita, ¿qué está haciendo hasta allá atrás? Véngase para adelante, si usted no mira, de ahí me va a estar va de preguntar. Hombre, o sea, ese tipo de actitudes definitivamente no van con este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos lastimando los sentimientos. Miren, nadie se siente orgulloso de sentir de poseer una necesidad especial. Nadie, independientemente de lo que sea, nadie se va a sentir feliz, ¿verdad? Que puede aprender a vivir con ella, por supuesto, y que después pueda decir, es que esto para mí es una bendición, ¿verdad? Porque ha sabido manejar adecuadamente la situación. Y les doy un claro ejemplo así rapidito. Hay una chica que nosotros seguimos por Facebook aquí en mi familia, que se llama Julie se llama ella, es una psicóloga, pero tiene su grupo de YouTube, es una blogger, como le llaman ahora, creo que les llaman, ¿verdad? Que coloca mucha información en las redes sociales. Pero esta chica padece de diabetes juvenil tipo 1. Esa enfermedad es todos los chicos que son diabéticos, ¿verdad? Pero hay una diferencia en el hecho de ser diabético normal, digamos, ¿verdad? O diabetes tipo 2, que es la otra, que solo requiere de medicamentos tomados para poder regular los niveles de azúcar. Cuando se padece en diabetes tipo 1, los chicos, normalmente esa enfermedad da en niños desde un día, podríamos decir, ¿verdad? Desde un día hasta los 23 años más o menos, o 22 años se considera diabetes tipo 1. Y esa enfermedad no funciona o no se puede regular por medio de medicamentos tomados, sino que simplemente se tienen que inyectar insulina, porque su páncreas ya no produce insulina. Y la insulina es una llavecita que poseemos todos los seres humanos en el cuerpo y que permite abrir los músculos para que entre a los músculos el azúcar y ésta se convierta en energía. Así es como más o menos funciona la diabetes. Entonces, la persona que padece de DT1 o de diabetes tipo 1 ya no produce insulina y entonces el cuerpo no puede hacer que el azúcar se meta a los músculos para que se convierta en energía. Se le acumulan los niveles de azúcar, se eleva el azúcar y le puede llegar a dar un shock diabético porque tiene mucha azúcar en la sangre. ¿Y qué hace el shock diabético? Pues lo noquea a uno, ¿verdad? Y se puede morir. Así de sencillo. Ese sería. Pues esta chica, pues desde niña, ¿verdad? La detectaron como niña con diabetes tipo 1 y ella supo aprender de tal manera a manejar su enfermedad. Claro que fue un proceso de años. Miren ustedes, es una situación bien difícil. Es un golpe muy fuerte para la familia como para el chico que padece esa enfermedad. Sin embargo, ahora ella, les digo, es psicóloga especialista en
tratar chicos con diabetes tipo 1. O sea, ella a su enfermedad le sacó el provecho y aprendió a esa necesidad especial que ella tenía, sacarle el provecho. Ella, miren, viaja por todo el mundo, da conferencias, por supuesto ha de tener una cantidad grande ahí en México de chicos que apoya psicológicamente, porque ella tiene esa necesidad especial en su vida y la ha sabido manejar, ¿verdad? Entonces ella, y miren, re bonito su canal, ella sube de toda información sobre insulina, sobre jeringas, sobre cómo inyectarse, qué no inyectarse, cómo comer, de todo, ¿verdad? O sea, ella le supo sacar el provecho a su necesidad especial. Pero fue un proceso de un montón de años, ¿verdad? Primero, reconocer la necesidad especial, que es lo más importante y es lo que más cuesta. Es como cualquier enfermedad o cualquier adicción ustedes. Un alcohólico, ¿qué necesita para poderse curar? Reconocer que es alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, no va a cambiar. Así de sencillo. Ah, no, si yo no soy bolo, si yo soy, como es que dicen los patojos ahora que está de moda, bolo social, creo que le dicen o algo así, porque solo cada 8 días tomo. Solo los fines de semana tomo. Eso ya no es normal. No es normal que una persona se emborrache todos los fines de semana. Y ahí comenzamos con los errores porque no reconocemos nuestra dificultad, ¿verdad? Entonces, vean, ahí es como vamos avanzando. Entonces, siguiente principio básico, Javier, por favor. El primero, que los papás y el chico estén de acuerdo, ¿verdad? Segundo. Ese era el segundo, licenciado. El tercero son perdón. las necesidades de los niños que deberán de ser atendidos con especialistas externos en algunos casos. Correcto, era lo que estábamos platicando. Por ejemplo, si un chico tiene problema visual, tiene que ir con un médico, ¿verdad? Tiene que ir con un especialista de la vista para que él le haga la evaluación y le recete la medicina específica, que es los lentes, ¿verdad? Con la graduación específica para que él se pueda apoyar en ese proceso. Si un chico tiene problema de audición, también tiene que ir con un médico especialista. Este es en los casos en los que son ya físicas las situaciones, ¿verdad? Pero cuando tenemos problemas de atención, pues también hay especialistas, ¿verdad? Ustedes saben que hay psicólogas o psicólogos con especialidad en lenguaje, por ejemplo, ¿verdad? Para aquellos chicos que tartamudean, o los que tienen dislexia. Híjole, hay un montón de situaciones que más adelante vamos a ir viendo poco a poco. Siguiente, Javier. Los padres deberán tener la máxima voz en todas las decisiones que afecten a su hijo. Muy importante. Nosotros podemos amar a nuestros estudiantes, apoyarlos en lo que quieran, pero miren, si nosotros no estamos al compás con los padres de familia, nos podemos meter a problemas bien serios, porque recuerden que el responsable del menor de edad es el padre de familia. Y ahí es donde a veces sufre nuestro corazón, porque vemos que nuestros chicos tienen problemas bien serios de aprendizaje, y el papá se cierra a que nosotros lo apoyemos o a que, digamos, hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, si el niño tiene un proceso de tartamudeo o de falta de comprensión lectora y nosotros no tenemos las herramientas porque no somos psicólogos y no tenemos las herramientas específicas para poderlo apoyar en ejercicios, en diferentes situaciones, y le recomendamos al papá, mire, está la licenciada tal, llévelo con él. Ah, no, yo no tengo dinero para eso, usted. No, ahí está bien el niño, sí, él está aprendiendo bien. Y a veces nos duele el corazón, ¿ves? Porque no se le puede atender al chico y el chico va a veces aprendiendo porque nosotros lo estamos apoyando, pero va más lento que un chico normal. Y el último que dice, los padres son las personas más importantes en cuanto a la educación de sus hijos. Eso es bien importante, patojos. Y es una situación que muy comúnmente la manejamos mal en nuestra cultura guatemalteca. El padre de familia cree que el responsable de la educación son los docentes. Y vean, está muy claro, nosotros como docentes lo más que logramos abarcar en un chico en su proceso de educación es un 20%. Eso sería lo que no está oficializado, pues va, pero lo que
con experiencia, los educadores expertos, los que han estudiado por muchos años para especializarse en esta línea de la educación manifiestan, ¿verdad? Los docentes somos responsables de un 20%, si mucho, de la educación de un niño. De ahí, el resto es la familia, el jovencito y la familia, principalmente los papás son los responsables, pero ellos no tienen esa cultura y normalmente nos echan a nosotros la culpa. Los profesores son los culpables. Nunca se me olvida un caso de una estudiante que tuvimos en el colegio, que muy mala la estudiante, lamentablemente. Y miren ustedes, yo, en la experiencia que yo tuve cuando era maestro o profesor auxiliar, yo busqué a la mamá, pero miren ustedes, por todos lados la traté de localizar, le mandé mensajes incluso la niña era de otro municipio de aquí, de Quetzaltenango, entonces me comuniqué con compañeritos de ella, digamos, de la niña que iba muy mal, y les decía yo, miren, ustedes conocen a los papás de fulanita. Sí, es que ella solo mamá tiene. ¿Y usted conoce a la mamá? Sí, le voy a dar una notita, que viera que ya la llamé a los teléfonos que tengo aquí, ya la cité con la misma niña y la mamá no viene. Entonces, yo pienso que de repente la niña no le está queriendo mostrar las cosas, porque la niña iba muy mal la niña. Entonces la güira estaba tratando de evitar que los papás se enteraran, en algún momento, pienso yo. Pues resulta que le mandé hasta mensajitos con vecinas, ¿verdad? Y de ahí le preguntaba a la niña el otro día que no era tan correcto, porque esa fue una jugada fuera de orden que yo traté de diseñar a fin de tratar de conectar a la señora. Y le pregunta a la niña el otro día, mire, ¿y encontró a la mamá de fulanita? Sí, le entregó la nota, sí. ¿Y qué le dijo? Nada, solo me dijo que gracias. Nunca llegó la mamá, ¿va? Nunca llegó la mamá. En octubre, cuando se entregaron notas, el día de entrega de notas, ahí estaba la mamá. Era una de las primeras que estaba esperando recibir notas. Y eso pasa muy comúnmente en la escuela, ustedes. Por supuesto, ¿verdad? Para nosotros no fue sorpresa. Para ella dice que sí fue sorpresa el hecho que la niña hubiera perdido el grado, ¿verdad? Y nos hizo un rollo en el colegio, ustedes, que miren ustedes, hasta los derechos humanos. Y que cuando llegó la patoja de los derechos humanos, menos mal que nosotros teníamos todas nuestras constancias, ¿verdad? Porque eso sí hemos aprendido en el colegio, de que todo el mundo nos dicen, tome nota, tome nota, tome nota, y todo lo anotamos. Esa es otra estrategia y muy buen consejo para ustedes. Siempre que trabajen cualquier tema con los padres de familia, dejen una constancia escrita. Siempre. Mi esposa trabajó por muchos años como docente en el Colegio María Auxiliadora. Yo le decía, mira, tú tienes que guardar siempre tus cuidados. Independientemente del colegio, lleve sus controles o no, tú tienes que llevar siempre tu cuidado. Cómprate tu cuadernito bonito, empastado, y siempre que te reúnas con un padre de familia para tratar lo que sea, incluso para felicitar al niño o para lo que sea, que citaste a los papás, hablas con el papá y luego le dices, perdone, fíjese que voy a hacer una notita, aquí chiquita, donde voy a dejar constancia de lo que platicamos hoy, y le pides que te firme. En lo mismo trabajamos nosotros en el colegio. El problema que yo tenía era que la señora nunca había llegado. ¿Qué tuve que hacer? Pues armar mi expediente con todas las constancias de llamadas telefónicas, de los mensajes que se enviaron, con quién se enviaron, cuándo se enviaron, a qué hora, cuál fue la respuesta que se obtuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren ustedes, cuando la señora llegó con los derechos humanos, ella nos decía, es que aunque sea debajo de las piedras, usted me hubiera buscado, pero me hubiera encontrado para informarme que mi hijo iba mal. ¿Qué tal? Terrible, ¿verdad? Terrible, cuando realmente el padre de familia se desentiende tanto de la responsabilidad de su hijo, y le deja la carga a los profesores. Lamentablemente, pues, no se pudo hacer nada, la niña perdió, y teníamos todas las constancias bien hechas. La niña reconoció, incluso ahí en la misma entrevista con la señorita de Derechos Humanos, ¿verdad? De que ella era la que no quería, y todo tenía un trasfondo, ¿verdad? Había problemas muy serios en familia. Ella vivía, pues, era madre soltera, y la señora no se mantenía en casa, se mantenía solo de rollo, para arriba y para abajo, ¿verdad? Y estaba en segundo básico estaba la niña. Y miren, yo no sé por qué, durante la experiencia que yo tuve como profesor auxiliar por más o menos 8 años, que Dios me dio la oportunidad, el grado que a mí siempre me daba más problemas era segundo básico. Miren, primero básico son güiros todavía, que van de primaria, se dejan llevar, y uno les dice aquí, allá, que no sé qué, que no sé cuánto, y los güiros lo hacen. Los de tercero ya empiezan con madurez. Ellos ya empiezan a sentar los pies en el suelo,
a pensar qué voy a estudiar, qué quiero ser en el futuro, y empiezan a ser ya mucho más responsables. Pero los de segundo básico, ustedes, es una bomba, porque ahí en segundo básico estallan las hormonas, en primer lugar, estallan las hormonas y empiezan a pensar un montón de cosas, noviazgo, que las patojas, que aquí, que allá, la misma producción de hormonas, me imagino que es la que les provoca una pereza total, pero así, completa, ¿verdad? Bueno, en bachillerato también, ¿verdad? Hay muchos años, muchos grados en los que también pasan esas cosas, ¿verdad? Pero probablemente segundo básico sea uno de los años más difíciles. Y muy comúnmente, yo hice una estadística durante esos 8 años que yo estuve de profesor auxiliar, y eran los grados en donde más perdían chicos, en donde más pierden el año, ¿verdad? Porque hay falta de atención de los papás y todo esto que les pasa físicamente a los chicos, ¿verdad? Que es la ebullición de hormonas, la edad, el boom del aspecto sexual, porque están muy bombardeados de situaciones sexuales, y es esa edad específicamente de segundo básico la que hace estallar en ellos muchas cosas y los hace pensar en todo menos en estudiar. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces todo esto yo se los voy comentando, que va enlazado con todo esto, porque todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Es algo bien interesante, miren ustedes, es bien interesante, y por eso a mí me gusta compartir todas estas experiencias que yo tengo, porque a ustedes les va a tocar en vida. Pues yo espero a que ustedes estén pensando no solo en quedarse en ser el maestro de un curso, no, sino llegar a ser administrativo o director de un centro educativo, ¿verdad? Y poder apoyar a todos estos chicos, y en algún momento nos va a tocar luchar con todos estos problemas, ¿verdad? Pero miren, la experiencia es muy importante, ¿verdad? Y conforme ustedes vayan trabajando, que tienen que ir armando su experiencia también, tienen que ser maestros por muchos años, ¿verdad? Yo antes de llegar a estos procesos de directivo en un establecimiento, que ahora Dios me ha bendecido con esta oportunidad, tuve muchísimos años de experiencia docente. Yo comencé a ser maestro en 1994, imagínense. Y llegué a un puesto directivo en el 2006. En el 2006, no, perdón, en el 2006 empecé como profesor auxiliar, en el 2014 inicié ya como directivo específicamente de un centro educativo. O sea, la experiencia tiene mucho que ver, ¿verdad? Dice, Glendy me dice, yo tuve un compañero que no tenía rendimiento académico en básico, pero fue por que sufría de abuso sexual en casa. Frente a uno de estos casos, ¿qué se hace o cómo actuaría el maestro? Miren, eso es bien delicado, ustedes. Es bien delicado porque la ley, por eso nosotros debemos de estar bien enterados. La ley Pina dice con mucha claridad que nosotros somos responsables de los chicos en el colegio. Y si ustedes como maestros reconocen que el chico está siendo abusado, dice la ley que tenemos la obligación de poner la denuncia. Y sí hay que hacerlo ustedes, hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la misma experiencia me ha dado a mí el hecho y les comento así rápido, ¿verdad? Nos han tocado caer en juicios bien fuertes ustedes, juicios en donde se va avanzando, se está mediando un montón de situaciones y los papás están bien molestos y un montón de cosas, o han habido situaciones así bien fuertes y ya por oficio el Ministerio Público continúa con la denuncia y nos resultan colocando frente a un juez. Entonces imagínense ustedes que, como lo decía Glendy, creo que fue la que me hizo la pregunta, ¿verdad? Sí, Glendy. Como lo decía Glendy, imagínense usted ya, Glendy, frente a un juez y le diga al juez, bueno, y usted se dio cuenta entonces como docente que él bajó su rendimiento, ¿verdad? Sí, señor juez. Bueno. ¿Y cómo descubrió que él estaba siendo abusado sexualmente? Porque él estaba muy callado, se arrinconaba, no compartía con su familia, con sus compañeros. A la hora de recreo, él caminaba solo en el colegio y solo le daba vuelta a las instalaciones. Y entonces en algún momento yo me acerqué a él y empecé a platicar con él y él me contó. ¿Por qué no puso la denuncia? ¿Sabe usted que ahí usted es culpable por omisión de información? Imagínense. Entonces es bien delicado. Perdón, porque la ley dice con mucha claridad que nosotros tenemos la obligación
de denunciar esas situaciones. E incluso tenemos que averiguar bien a dónde corresponde hacer la denuncia, porque no es nada más, ¿verdad? Hay lugares específicos a donde nosotros necesitamos, y primordialmente es al MP. Al Ministerio Público es a donde nosotros nos corresponde informar, para que luego ya el Ministerio Público distribuya esa información a donde corresponda, ¿verdad? A juzgados de la niñez y a la PGN, ¿verdad? La Procuraduría General de la Niñez, y etcétera, etcétera. Y ahí ya se van los procesos. ¿Que es algo bien engorroso? Por supuesto que nos van a estar citando a nosotros para hacer declaraciones y para... Claro, pero es la vida de un chico que podemos estar salvando, ¿verdad? Que como lo mencionaba Glendy, en algún momento el chico pueda tener situaciones difíciles en el colegio, pero un día pueda ya no llegar porque se mató el día anterior en casa. ¿Y cómo nos va a quedar la conciencia de saber que nosotros sabíamos que estaba siendo abusado y nunca dijimos nada? ¿Verdad? Entonces es bien complicado ustedes. Por eso hay que tener mucha sensatez, pedirle mucho a Dios que nos oriente, que nos apoye y que nos ayude en esta maravillosa tarea. Y eso es lo que a veces duele, ¿verdad? Cuando salen los comentarios y dicen, ¡ah! Maestro cualquiera. Sí, maestro. Fácil. Hambriento, dijera aquel que toda la vida va a tener necesidad, que no sé qué. Pero realmente la gente no valora la importancia de la educación. Miren ustedes, es una carrera que si uno se quiere volver millonario, no se va a volver millonario aquí. Se va a volver uno millonario de bendiciones y de satisfacciones para la familia. Eso siempre va a pasar. Eso así es, y yo lo he comprobado en casos propios de vida, ¿verdad? Pero sí es difícil, ustedes. Es complicado. Es complicado, pero también es interesante y es una maravilla. Ahorita yo les hablo con mi experiencia después de casi 27, 28 años de estar en educación, ¿verdad? Me gustaría que Dios me diera la vida y de repente de aquí a unos 20 años poder encontrarme con alguno de ustedes y tomarnos un cafecito por ahí o una copita de vino y platicar cómo le tocó la vida. Alguna de esas cosas que yo les comenté por ahí en clases la vivió o no, ¿verdad? Y qué experiencia le ha dado la vida como docente. Bien bonito. Sigamos. Dice, obtengamos ayuda adecuada. Era la última parte del documento, ¿verdad? Dice, los primeros años de los niños en cuanto a la educación con necesidades especiales, es necesario que se pida ayuda específica a especialistas, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y podemos llegar a la escuela, si nosotros somos los padres de familia, y hacer este tipo de preguntas como las que el documento nos ponía de manifiesto, ¿verdad? Y dice, ¿pensáis que mi hijo está teniendo problemas en algún tipo? ¿Piensan ustedes que mi hijo tiene problemas en algún tipo? Si yo estoy como papá y me he dado cuenta que sí veo algo diferente y que la escuela se hacen los locos y que no avanzan en nada, pues sí es importante que nosotros nos acercamos. ¿Mi hijo es capaz de trabajar al mismo nivel o al mismo ritmo que el resto de compañeros? ¿Mi hijo necesita recibir un apoyo extra? ¿La escuela cuenta con recursos especiales? Incluso nosotros como maestros nos deberíamos de hacer esas preguntas sin que llegue el papá, ¿verdad? Pensamos que algún chico tiene un problema especial, vemos que un chico tiene una necesidad o necesita de algo extra, necesita más tiempo, necesita que yo le explique 2 veces las cosas, necesita estar más cerca para poder escuchar mejor o para poder ver. Bueno, ¿qué otra estrategia hago? Como les cuesta un poquito ir, pues yo trato de dinamizar mi clase y mejor trabajo en círculos. Y verdad, pongo en círculos porque ahí el chico va a poder oír mejor. No sé, es un montón de cosas, ¿verdad? Que se pueden ir formando poco a poco. Escucho comentarios antes de que sigamos con esto, porque ya se me secó un poco la boca de tanto hablar, ¿verdad? Y los voy a dejar aburridos ahí de tanto hablarles, pero creo que todo lo que les comparto día a día es importante. Y a mí me encanta mucho trabajar con estas carreras y con estas metodologías y con estos temas, porque cuenta mucho la experiencia. Y no es que yo me la lleve de muy sabiondo, pero sí me gusta compartir la experiencia porque creo que es de la forma en la que mejor podemos aprender y no vamos en cero cuando en algún momento nos toque enfrentar una situación, ¿verdad? A mí nunca se me olvida cuando comencé como profesor auxiliar, ¿verdad? Y en algún momento
no tenía yo experiencia, ni una, cero de profesor auxiliar, de acompañamiento a estudiantes en situaciones difíciles, nada, y de repente me dice un día la directora, mire, fíjese que tenemos este problema con esta mamá, que ya se estaba suscitando, ¿verdad? Y entonces la vamos a citar y que no sé qué, y llegó la mamá, y me da el libro de actas, y me dice, bueno, a ver, profe Freddy, hágame un favor, está el libro de actas, suscriba al acta. Madre de Dios, dije yo, nunca había suscrito un acta, así literalmente, nunca había suscrito un acta. Menos mal que yo era perito contador y había visto un poquito de cómo se generaban las actas, pero miren, hay un dicho muy famoso que dice, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Retroceder en el libro de actas, ¿verdad? Y me fui para atrás y ahí me eché la leída de un acta rapidita y en base a eso ya comencé, acta número tal, y en la ciudad de Quetzaltenango, siendo las tantas, quedó un acta pues medio más o menos por ahí regular, ¿verdad? Pero sacamos la tarea. ¿Qué hice después de eso? Ponerme a estudiar, porque yo sabía que era parte de mi trabajo y que me necesitaba aprender eso. Y hay un montón de información, ¿verdad? Por todos lados. Agarré libros, cómo suscribir un acta, tipos de acta, qué debo de incluir en un acta, qué no debo de incluir en un acta. Miren, hasta en eso tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque es constancia escrita que estamos dejando. Y miren, cuando ya estamos en un juicio, chicos, ay Dios, todo vale. Y los jueces piden que uno les entregue una copia de la suscripción del acta, ¿verdad? Y todo tiene que ir literal. Usted va a cambiar algo en el acta y luego hacen la investigación y usted le cambió lo que le había puesto en el libro al botiquín, mano, por falsedad de información. Entonces, por eso uno debe de pensar muy bien todo lo que uno deja escrito en un cuaderno o en un libro, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Comentarios hoy sí, por aquí escribieron algunas y algunos chicos, ¿verdad? Dice Glendy, dice, mi corazón se sintió un poquito, ¿verdad? Que los maestros no hicieron lo correcto entonces, dice, en base a lo que sucedió, pero bueno, es la experiencia de lo que es, así es, a veces cometemos esos errores, ¿verdad? Y entonces es difícil. Y luego, pues, algunas sonrisas por ahí. Escucho comentarios. Lick, yo considero que, por ejemplo, en cómo lo van abordando los padres de familia, la pregunta que estaba ahí en el documento, ¿verdad? Que incluso usted nos contaba con la experiencia que tuvo, el preguntar si el establecimiento está capacitado para brindar ese apoyo a los niños que presenten estas NEE, porque muchas veces los padres de familia tal vez no cuentan con el recurso económico como para brindar un refuerzo extra. Entonces yo digo que, o sea, desde el punto de vista de los padres ha de ser como un alivio, ¿verdad? Saber que el colegio cuenta con con los servicios básicos para suplir esas necesidades. Y, por ejemplo, usted que ha trabajado en administrativo, ¿verdad? Y nosotros, al menos yo que he buscado trabajo como maestra, a veces piden ciertos requisitos, ¿verdad? De, por ejemplo, ahora que se da el profesorado, que se da el profesorado para atención de, es que no recuerdo cómo es el nombre, pero es para atención de problemas de aprendizajes. Qué bueno contar con alguien, o sea, en todo el personal, cada quien tiene como una especialidad, ¿verdad? Y como en el área administrativa, qué bueno contar con, aunque sea una persona que esté capacitada en el tema, no solo de conocimiento, sino profesionalmente, para abordar esos casos, ¿verdad? Sí, gracias, Alison. Eso es bien interesante lo que usted está mencionando. Y vean, no todas las instituciones educativas hacen eso, aún teniendo los especialistas, porque muchas personas a veces se basan en que todo tiene que ser cobrado, pues, ¿verdad? Y que es mi trabajo y yo para eso estudié y para eso gasté, para especializarme y ahora yo tengo que cobrar por hacer las cosas, ¿verdad? Pero es bien interesante, miren ustedes, surgen muchas experiencias y muchas cosas diferentes en la vida, ¿verdad? Y a veces uno llega a conocer a los padres de familia y a la familia y uno se da cuenta que ellos realmente tienen la necesidad de ser de tal manera o de actuar de tal manera y no tienen la capacidad de poder apoyar al chico. Entonces ahí entra el papel en donde uno a veces, y eso pasa por ejemplo mucho en el establecimiento donde yo trabajo, ¿verdad? Sí nos hemos topado con familias en las que a veces requieren de atención especial
y no tienen los recursos. Y sí tenemos profesionales en el centro educativo, pero como ese es un plus, ¿verdad? Eso es una mía extra. El establecimiento no les exige, por lo menos desde nuestro punto de vista y en mi experiencia en la institución en la que yo trabajo, nunca nos aprovechamos de esa oportunidad que tenemos ahí con el personal, pero sí sabemos trabajar con la gente, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a humanizar a nuestro personal de tal manera que sin presionar, ellos mismos se ofrecen, ¿verdad? Han pasado casos en los que a veces hay chicos que necesitan una terapista del habla o un terapista del habla y le hablamos al compañero, ¿va? Y le decimos, mire, fíjese que en primero básico está tal y tal chico y los recursos económicos definitivamente no funcionan ahí con ellos, pero el chico sí necesita, con mucho gusto, remítalo conmigo y yo lo voy a atender. Incluso también hay casos en los que hay padres de familia que sí tienen las capacidades económicas para poder cubrir esta atención adicional, ¿verdad? Igual se le menciona, mire, aquí dentro del equipo de trabajo está fulana de tal que tiene la experiencia, tiene muy buena capacidad para trabajar en esto, comuníquese con ella, ¿va? Pues ella cobra en algunas sesiones, ¿va? Porque como les digo, eso no es un adicional que esté disponible. Son muy pocos los colegios que realmente lo ponen a disposición, aunque algunos sí lo trabajan, ¿verdad? Y algunos pues no, aunque lo tengan disponible en los mismos compañeros de trabajo, ¿verdad? Y a veces pues es solo el hablar un poquito para hacer publicidad y para que la gente llegue y a la mera hora ni los atienden, ¿verdad? Ni les ponen atención a los patojos, pero bueno, eso ya depende de otra situación. ¿Algún otro comentario? Gracias, Alison, por el comentario. ¿No hay otro comentario? Sí. Sí, yo siento que también es muy importante la observación de los maestros, porque así como usted ponía un ejemplo de que un niño necesitaba lentes, al menos nosotros con mi hermano cuando muy dijeron que tenía que usar lentes, él ya estaba en primero primaria y de la casa nadie se había dado cuenta, hasta que la maestra llamó a mi mamá y le dijo de que no estaba de más de irle a hacer un examen de la vista, porque ella miraba ciertas actitudes que no miraba, ¿verdad? Entonces, mi mamá muy preocupada se lo llevó, ¿verdad? Porque no nos habíamos dado cuenta. Y efectivamente necesitaba usar lentes, entonces ya se le compró y todo. Y son cosas que nosotras como a veces en la misma casa no notamos y los maestros también debemos de estar pendientes, ¿verdad? Y decirlo lo más pronto posible para que se pueda hacer algo, únicamente. Excelente, gracias, Vero. Sí, excelente, era lo que yo les decía también, ¿verdad? En lo que hemos estado platicando. Sí, pasan los casos, a veces en casa no nos damos cuenta. Andamos tan preocupados por otro sinnúmero de situaciones y no nos damos cuenta de las situaciones hasta que alguien más, gracias a Dios, tiene ese detalle, ¿verdad? Y miren, yo tenía un compañero de trabajo aquí en el colegio que nos daba un poquito de problema a veces el maestro porque era un poquito tardío, podríamos decir, en procesos administrativos. Se tardaba en subir notas, habían algunas situaciones, ¿verdad?, que le afectaban en su rendimiento, pero tenía detalles tan interesantes ustedes, porque él el curso también se lo permitía, ¿verdad? Era era un curso en el que le permitía dejar trabajo y él quedaba con tiempo libre mientras los chicos estaban trabajando y él acostumbraba mucho a acercarse a los chicos, se sentaba pues ahí a la par de los chicos mientras estaban trabajando y ellos avanzaban en su trabajo y le comentaban cosas y vieran él cómo logró descubrir muchas situaciones con nuestros chicos, situaciones de necesidades de aprendizaje especial y situaciones incluso de violencia en casa, ¿verdad? Que él lograba descubrir por ese proceso o ese trabajo de amistad, de ganarse, no cualquier chico usted les va a decir a ustedes, es que mire, a mí me están abusando en mi casa. No, olvídense, ningún chico va a ser tan abierto para contarles eso, ¿verdad? Y a veces sí se da, ¿verdad? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y tener bien puestos los pies en el momento de que nos toque enfrentar una situación de esas para poder actuar adecuadamente, ¿verdad? Como en el ejemplo que Glendy estaba comentando, ¿verdad? Para que no después nos sintamos mal en el sentido de que lamentablemente hicimos caso omiso a la denuncia que el chico nos estaba pretendiendo dar, ¿verdad? Porque no tiene otro espacio donde poner esa denuncia, ¿verdad? Entonces es interesante todo esto, ustedes.
Bueno, vamos a continuar con esta presentación que tenemos. Dice, tenemos las necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad. Entonces, tipos de necesidades educativas especiales. Recordemos, las NEE quiere decir necesidades educativas especiales. Y aquí menciona esta presentación, existen dos tipos de necesidades educativas especiales. Las que son permanentes o están asociadas a alguna discapacidad podrían ser visual, auditiva, física, intelectual, múltiple. Quiere decir que tiene varias cosas, ¿verdad? O sea, no mira, no escucha muy bien e incluso tiene alguna deficiencia intelectual. Gente pequeña, o sea, de estatura pequeña, increíble, vean, eso también afecta. Y no que sean enanitos específicamente o pequeña, o gente pequeña, porque ya no se acostumbra a decir enanitos, ¿verdad? Sino gente pequeña, ¿verdad? No es que sean realmente enanitos, como les decía, para que podamos entender nada más con claridad, sino que hay a veces chicos que por sus propios genes no crecieron tanto como los demás. O sea, digamos, ¿cuál podría ser si yo les preguntara una edad promedio, una estatura promedio de segundo básico? Por ejemplo. ¿Qué manda? Una estatura promedio de segundo básico. ¿Cuánto creen ustedes que es la estatura promedio? Entre ¿He dado 150 y 160. Entre 1,50 y 1,60, ¿verdad? Sí, más o menos por ahí está el promedio. Recordemos que incluso con las damas y con los varones es diferente. Si ustedes se dan cuenta, en primero básico, la mayoría de patojas son más altas que los varones, ¿verdad? Eso normalmente así es. La mayoría de patojas, los varones así miramos a las patojas, ¿verdad? Pero ya en tercero básico es diferente. Ya la patoja ya llegó a su estatura y los patojos siguen todavía creciendo y resulta que ya ven diferente a las patojas, ¿verdad? Pero miren, es tan importante esta situación que hasta eso puede tomarse en cuenta también como una necesidad, ¿verdad? El aspecto de ser pequeño o el espectro autista, que es una de las situaciones mucho más complicadas, ¿verdad? El otro tipo de necesidad educativa especial, las que no están asociadas a la discapacidad, dificultad de lenguaje, dificultad de aprendizaje, trastorno por déficit de atención o con o sin hiperactividad o superdotación. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante para irlo entendiendo. Aquí teníamos el video de Thomas Alva Edison, pero ya lo vimos. Y ahora tenemos entonces necesidades educativas especiales. Dice. Y alguien que me haga favor de leer lo que está entre comillas, por favor, en azul primero. La atención a aquellos alumnos que de forma complementaria y más especializada precisan de otro tipo de ayudas menos usuales, bien sea temporal o permanentemente. Gracias. La otra compañera que me iba a hacer favor de leer, ¿puede leer el otro párrafo, por favor? Alumnos con necesidades educativas especiales en el informe Warnock 1981 para definir a aquellos alumnos que presentan unas dificultades de aprendizaje que hace necesario disponer de recursos educativos especiales para atenderlas. Gracias. El párrafo azul refiere a que fue un documento que se hizo en 1981, ¿verdad? En una actividad que se llamaba Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Esa actividad se desarrolló en 1981. Y para definir qué era un chico con necesidades especiales, hicieron este párrafo, que vamos a repetir y a leer. Dice, la atención a aquellos alumnos que de forma complementaria o más especializada precisan de otro tipo de ayudas menos usuales, ya bien sean temporales o permanentes, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera dificultad de aprendizaje o de necesidades educativas, que es las dificultades del lenguaje. Vamos a irlas viendo una por una, poco a poco, y las vamos a ir analizando. O sea, esta clase no la vamos a lograr terminar hoy.
Vamos a trabajarla hoy y la próxima semana, ¿verdad? Porque vamos a tratar de ir viendo poco a poco cada una de estas. Entonces, alguien que me haga favor de leer el primer párrafo, donde dice dificultades del lenguaje. Dificultades del lenguaje. Problemas que dificultan la comunicación en forma oral, la expresión correcta de las palabras y las frases, así como las dificultades que se presentan a la hora de utilizar las reglas gramaticales, en reconocer sonidos y en comprender el significado de oraciones y frases. Gracias, excelente. Problemas que dificultan la comunicación, ahí encerrados, ¿verdad? O sea, si yo tengo problemas de lenguaje, voy a tener problemas de comunicación. En forma oral, la expresión correcta de las palabras, las frases en algún momento no las voy a poder decir bien, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y abajo dice tipos de dificultades del habla. Podríamos tener problemas de articulación, ¿verdad? Yo hago omisión de palabras, a veces no digo la frase completa, me robo una palabra una letra de la palabra, o sustituyo una letra por otra, ¿verdad? O distorsiono una letra con otra. O por último, puedo agregarle a la frase, ¿verdad? O a la palabra que yo quiero expresar, algo que la haga escucharse diferente. Puedo tener también problemas de voz, ¿verdad? Y problemas de fluidez. Esas son las específicamente algunas de las dificultades que podemos observar en el habla. Y aquí están definidas. La primera se llama dislalia, ¿no? Yo digo lodo en lugar de loro, ¿verdad? Y el chico no puede, ¿verdad? Es un trastorno de la capacidad articular o pronunciar correctamente los fonemas. Es que el lodo está hablando, ¿verdad? Dicen los chicos, ¿verdad? Y a veces pasan los años ustedes y todavía los jovencitos llegan a básico y todavía nos muestran estos problemas, ¿verdad? Luego tenemos la disartria. Dice, es una dificultad para articular sonidos y palabras. La persona, en lugar de decir niño, dice iño. Luego tenemos la disglosia, es un trastorno de la pronunciación causado por las lesiones físicas o malformaciones. A veces cuando nacen los chicos con labio leporino, ¿verdad? Entonces les cuesta y ya ven, ¿verdad? Que la sociedad es tan terrible que hasta tienen la forma. Sí, es que ese es un janano, ¿verdad? Es janano porque tiene un problema en su lengua. Nació sin el frenillo, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuál es el punto específico, ¿verdad? Y por qué los chicos hablan de esa manera. O nacieron con el labio leporino y eso también le impide expresarse correctamente. O tuvo un accidente y se rompió el labio y le quedó deforme. O se rompió el frenillo de la lengua. O, no sé, pueden hacer diferentes situaciones, ¿verdad? Y por último tenemos la disfemia, que es un trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos o repeticiones, muy comúnmente conocido como el tartamudeo. Y miren, conozco personas que incluso son ya licenciados en diferentes ramas educativas o en diferentes ramas sociales, ¿verdad? Y que aún tartamudean a la hora de expresarse. Puede ser que realmente tengan un trastorno específico, ¿verdad? O puede ser que en algún momento también tengan un daño físico, ¿verdad? Ya sea en su lengua o en la boca, en alguna situación, y no la hemos descubierto, y por eso es que el chico tartamudea, ¿verdad? Pero no nos hemos dado cuenta realmente de por qué es que está esta situación. Vamos a ver ahora este video que les tengo aquí preparado. Se llama La niña que no puede decir fantasma. Veamos este video y a ver qué piensan. Y luego lo vamos a escuchar, ¿verdad? Lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar. No quiero compartir el audio. Y el video lo tengo aquí. Ya, explícame qué es lo que ven ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso.
Lo que pasa es que ellos creen que ven un fantasma. ¿Un qué? Un fantasma. Un fantasma. Ay, quiere decir, un fantasma. Un fantasma. Un fantasma. Un fantasma. 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 Tasma. Fantasma. ¿Cómo se llama? Fantasma. Fantasma. Tasma. Fantasma. Muy bien. Ay, ya, no me Ya. rima. ¿Y? Fantasma. Muy bien. Fantasma. Súper. Ya. Córtame. Oye, no, pues, ¿y qué hacen? Ya, pues entonces ya creen que hay un fantasma. Fantasma. Un fantasma. ¿Eh? Y Fantasma. Oh, ahí te salió un fantasma. Un fantasma. Fantasma, ya. Y ellos creen que hay un fantasma. ¿Ya? Y hay un fantasma, ya. Y es un fantasma. Cochina. Ya, pues. Entonces, después viene el mago. ¿Ya? Y ¿Está con luz? Entonces ven. Mira, ¿qué es el cielo? ¿Qué es como? Un fantasma. Ya. Uy, está ahí podría ir. Mira el cielo que está. Uy, qué fuerte la luz. Hoy no veo. Yo tampoco. El cuco. Mira el cielo. ¿Comentarios? Antes de que se nos termine la tarde. La clase nos quedan 4 minutos. ¿Comentarios del video, chicos? Sí, yo. Sí, Jorge Luis. A mí solo me gustaría decir que me agradó la actitud de la niña, que a pesar de todo, pues se ríe de ella misma y lo toma como de la mejor forma. Tendríamos que analizar detenidamente si esa risa es porque se siente contenta o porque se siente realmente angustiada, porque recordemos que los seres humanos actuamos de diferente manera y a veces cuando nos sentimos presionados o angustiados optamos por reírnos, ¿verdad? Yo la veo desde mi punto de vista muy personal, la veo angustiada a la niña, la veo angustiada y la veo, ¿cuál sería la palabra? La veo decepcionada, pero no es la palabra decepcionada, es la que quería utilizar. Tal vez como ¿Intimidad? Tal vez intimidada, no, sino frustrada. Frustrada, esa es la palabra. Excelente, era la que yo estaba buscando. Perdonen, ¿alguien escucha a Lick? Solo soy yo. No, compañera. Creo que esta señal. No, yo pensé que era problemas de mi... Yo pensé que era problema de mi computadora, pero creo que no. A ver si no se le fue la luz. Por En dos. algunos sectores se fue la luz. Ya escribió ahí en el grupo. Sí, Exacto, dice que nos desconectemos. Sí, chicos, dice que nos desconectemos, que hasta la próxima clase. Entonces nos vemos a las 12. Nos vemos dentro de una hora. Buen provecho. Gracias, igualmente. Gracias, igual.